Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Quiero compartir con ustedes el programa de hoy acerca del concepto hasta dónde uno tiene que respetar una orden, hasta dónde hay que aceptar una ley o una orden emitida en un lugar determinado. El concepto de obediencia debida es una excusa para aliviar a la gente. Debe ser sancionada una persona cuando comete un crimen atroz, diciendo que en definitiva fue una orden que él recibió. Es un tema fundamental. Esto está relacionado con el liderazgo. Veamos el tema de Moshe, que fue adoptado por la hija del faraón, creciendo, claro, como un príncipe de Egipto. Es un hombre joven que se dio cuenta por primera vez de lo que significa su verdadera identidad. Porque Moshe es, y él lo sabe, miembro de un pueblo esclavizado y sufriente, y al crecer fue hacia donde estaba su gente y los observó en esta labor dura, y vio también que un egipcio castigaba a un hebreo, uno de su propio pueblo. Él interviene, él actúa. Bueno, actuar es la marca de un verdadero líder, y vemos que él interviene 3 veces, 2 veces en Egipto y una en Midian. ¿Para qué? Para rescatar a víctimas de violencia. Luego también somos testigos de la escena de la zarza ardiente, en la cual Dios lo convoca a liderar a su pueblo para conquistar la libertad. Claro, Moshe vacila 4 veces, hasta que Dios se enoja y Moshe se da cuenta de que, claro, él no tiene opción. Este es un ejemplo clásico de la génesis de un héroe. Pero podríamos decir que es un lado superficial del relato. La Torá es un libro profundo y sutil. Y claro, en consecuencia, no siempre manifiesta su mensaje en la superficie, porque claro, por debajo hay otra historia, mucho más impactante. Es una historia no de un héroe, sino es una historia de 6 heroínas, 6 mujeres valientes, sin las cuales Moshe no habría existido. Veamos, la primera es Yochebed, la mujer de Amram, y madre de las 3 personas que luego se convertirían en grandes líderes de los israelitas, porque Yochebed fue la madre de Miriam, de Aarón y el propio Moshe. Yochebed fue la que, en el apogeo de la persecución egipcia, tuvo el coraje de tener un hijo, esconderlo 3 meses y después elaborar un plan para darle la posibilidad de ser rescatado. Claro, sabemos poco acerca de Yochebed. En la primera aparición en la Torá no aparece incluso su nombre, pero claro, continuando con la narrativa, no deja lugar a duda acerca de su valentía y de sus recursos. Entonces no es casualidad que sus 3 hijos fueran líderes. Y la segunda mujer fue Miriam, la hija de Yochebed y hermana mayor de Moshe. Fue ella la que cuidó al niño Moshe cuando flotaba dentro de esta pequeña canasta, dentro de este pequeño arca, río abajo. Y fue ella la que se acercó a la hija del faraón para sugerirle que fuera criado junto a su pueblo. Y luego el texto bíblico describe a la joven Miriam dotada de una personalidad, yo diría, inusualmente intrépida. Una personalidad intrépida y claro, con gran presencia de ánimo. En un impactante midrash, una enseñanza, leemos cómo al escuchar el decreto por el cual todo recién nacido varón tenía que ser ahogado en el río, Amram propuso a los israelitas divorciar a sus mujeres para que no nacieran más niños. Tenía, claro, cierta lógica, pero ¿sería correcto traer al mundo hijos si hubiera un 50% de probabilidad de que no fueran ultimados al nacer? Pero su joven hija, Miriam, discutió con el padre y lo convenció de que cambiara de parecer. Tu decreto, dijo ella, es peor que el del faraón, porque el suyo, el del faraón, afecta solo a los niños varones, pero el tuyo castiga a todos. El de él priva a los niños de este mundo, pero el tuyo
los priva del mundo por venir. Y claro, Amram lo reconsideró y como resultado nació Moshe. La implicancia es clara. Miriam tenía más fe que su padre. La tercera y cuarta son dos parteras, Shifra y Puá, que frustraron el primer intento genocida del faraón, porque al recibir la orden de matar a todos los varones israelitas al nacer, Shifra y Puá temieron a Dios. No hicieron lo que les ordenó el rey de Egipto y permitieron vivir a los niños. Y claro, cuando las convocaron y las acusaron de desobediencia, evitaron el castigo con un relato ingenioso. ¿Qué dijeron ellas? Dijeron, bueno, las mujeres hebreas son muy vigorosas y dan a luz antes de que nosotros podamos llegar. Y con este ardid salvaron muchas vidas. Lo significativo de esta historia es que es la primera instancia de una de las contribuciones más grandes del judaísmo a la civilización, que es el concepto de que existen límites morales al poder. Sí, existen límites morales al poder. Hay órdenes que no deben ser obedecidas. Hay crímenes contra la humanidad que no pueden excusarse con la idea de que yo solo obedecía órdenes. Este concepto se conoce como el concepto de desobediencia civil. Generalmente se lo atribuye a un escritor norteamericano del siglo XIX, Henry David Thoreau, y penetró en la conciencia internacional después del Holocausto y los tribunales de Nuremberg. Pero ¿sabes que el verdadero origen de esta desobediencia estuvo miles de años antes en las acciones de dos mujeres, estas parteras, Shifra y Puá? Por su casi desapercibida valentía, se ganaron un lugar entre las heroínas morales de la historia, enseñándonos la primacía de la conciencia sobre el conformismo, la ley de la justicia por sobre la ley de la tierra. Y la quinta es Zipora, la esposa de Moshe, porque aun siendo la hija de un sacerdote midianita, estuvo decidida a acompañar a Moshe en su misión a Egipto, pese a que no tenía razón alguna para arriesgar su vida en esta odisea. Claro, vemos que en este pasaje enigmático, Zipora fue la que salvó la vida de Moshe al circuncidar a su hijo. La impresión que nos transmite es de un personaje con una capacidad de decisión monumental que en un momento crucial tuvo más presencia que el mismo Moshe ante el requerimiento de Dios. אשת חיל ממצא ורחוק מפנינים מחר בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר אשת חיל ממצא ורחוק מפנינים מכרע בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר שקר אחר והבל היופי והבל היופי אישה יראת השם היא תתעלה אשת חיים ממצא ורחוק מפנינים מחר בטח בלב בעלה
בשלב, בשלב לא יחסר. אשת חיל נמצא, ורחוק מתניני מכרע, פתח בלב בעלה, ושלב, ושלב לא יחסר. שקר אחר, והבל היופי, והבל היופי. אישה, אישה, אישה יראת השם, יראת השם, Pero hay otra historia muy intrigante, quizá la más intrigante de todas, que es la hija del faraón. Y fue ella la que tuvo el coraje, que sería la mujer número 6 de esta historia, la que tuvo el coraje de rescatar al niño israelita y criarlo como propio en el mismo palacio en el que su padre pensaba destruir el pueblo hebreo. Claro, vos te podés pensar, ¿sería concebible que la hija de Hitler, Eichmann o Stalin hicieran algo parecido? Hay algo a la vez heroico y gentil de este personaje, que está apenas delineado, que es la mujer que le dio a Moshe su nombre. ¿Quién era ella? La Torá no menciona su nombre, sin embargo, el primer libro de Crónicas hace referencia a una de las hijas del faraón llamada Bitia, que es la mujer a la que identifican los sabios como la salvadora de Moshe. El nombre Bitia, a veces llamado Batia, significa la hija de Dios. Y de ahí los sabios derivaron una de las lecciones más notables. El santo bendito sea le dijo a ella: Moshe no era tu hijo, pero tú lo llamaste tu hijo. Tú no eres mi hija, pero yo te llamaré mi hija. Y agregaron que ella fue una de las pocas personas que fueron tan virtuosas que entraron al paraíso en vida. Entonces, superficialmente, este relato de la Torá, esta para allá, que es Shemot, trata sobre la iniciación en el liderazgo de un destacado personaje, pero bajo esta superficie encontramos una contranarrativa, que son la de 6 mujeres extraordinarias, y repito, 6 mujeres extraordinarias sin las cuales Moshe no habría existido, y pertenecen a una larga tradición de mujeres fuertes en la historia judía, desde Débora, Hannah, Ruth y Esther en la Biblia, hasta las religiosas más actuales, como Sarah Schenirer, Nehama Leibovich, y las seculares Ana Frank, Hannah Senesh y Golda Meir. Si las mujeres emergen con tanta fuerza como líderes, ¿cómo es que fueron excluidas de la ley judía en determinados roles de liderazgo?
Bueno, vemos que la exclusión se operó en dos sectores determinados. Un sector fue la corona del sacerdocio, que fue destinada a Aarón y sus hijos. Y la otra fue la corona del reinado, que fue destinada a David y sus hijos. Pero estos dos roles fueron construidos sobre la base de la sucesión dinástica. Pero hay una tercera corona, que es la corona de la Torá. Y de esta corona de la Torá las mujeres no fueron excluidas. Están las profetisas, no solo los profetas. Los sabios enumeraron a 7. Siempre hubo grandes mujeres estudiosas de la Torá, desde la época mishnaica hasta la actualidad. Pero está en juego una definición o una diferencia muy general. Y el rabino Eliyahu Bakshish Doron, en su Responsa Binyan Av, hace la distinción entre la autoridad formal o la autoridad oficial, que es Samhut, y el liderazgo real. Existen personajes que ocupan posiciones de autoridad, primeros ministros, presidentes, CEOs, que pueden no ser líderes en absoluto, pueden tener el poder de hacer que la gente haga lo que ellos quieren, pero no tienen seguidores, no generan admiración, no inspiran deseos de emulación, y a la vez pueden existir líderes que no tienen ninguna posición oficial y sin embargo son requeridos por su consejo y no tienen poder, pero ejercen una gran influencia. Y los profetas de Israel entran en esta categoría, como si también lo fueron con frecuencia los sabios de cada generación. Por ejemplo, tanto Rashi, me estoy refiriendo al más importante comentarista de la Torá, Rabbi Shlomo ben Yitzhaki, o sea, tanto Rashi como Rambam no tenían cargos oficiales. Algunos estudiosos afirman que Rambam era el gran rabino de Egipto, pero muchos lo niegan, aunque sus descendientes sí lo fueron. Cuando el liderazgo depende de las cualidades personales, es lo que Max Weber llamó la autoridad carismática. Repito, cuando el liderazgo depende de las cualidades personales y no el título o no depende del cargo, no existe diferencia alguna entre hombres y mujeres. Yochebed, Miriam, Shifra, Puá, Tzipora y Batia fueron líderes, no por la posición que ocuparan. En el caso de Batia fue líder a pesar de su título oficial de princesa de Egipto. Fueron líderes, o diría lideresas, porque tuvieron coraje y tuvieron conciencia, y ellas se negaron a ser intimidadas por el poder o derrotadas por las circunstancias, porque ellas, y lo digo con toda firmeza, fueron las verdaderas heroínas del Éxodo, porque su coraje es aún fuente de inspiración en nuestro tiempo. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.
כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.